El gobierno de la Ciudad de México y el Congreso capitalino van por penas más severas contra el robo de celular y su venta ilegal, la colusión de policías con delincuentes y el ultraje contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así lo resaltó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al presentar el reforzamiento de la estrategia de seguridad en el Museo de la Ciudad. Así que estamos trabajando también para agravar el robo de celular en la Ciudad de México y evitar la venta ilegal. Vamos también a fortalecer el que no se pueda vender un equipo celular en cualquier lugar. El objetivo es reformar el Código Penal para agravar el robo a celulares y erradicar los puntos de venta ilegal de los aparatos, como son los tianguis. Para los policías involucrados con la delincuencia, se planea doblar el castigo y sancionar con mayor severidad a quien o quienes agredan a los elementos de seguridad ciudadana. Pero también será castigado el ultraje a la policía, porque no podemos seguir permitiendo esta circunstancia. A partir de agosto iniciará el programa de carrera policial, en el cual cada elemento conocerá los mecanismos para subir de rango. También, 40 estaciones de policía se transformarán en pilares, para que puedan cursar una licenciatura en línea y se fortalecerá el área de asuntos internos con el fin de erradicar la corrupción. El Consejo Ciudadano abrirá una línea telefónica especial para recibir denuncias de corrupción interna en la policía y ayudará en la creación de una comisión integrada por la Secretaría de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos para investigar los casos de corrupción y violencia contra las mujeres policías. En septiembre, la ciudadanía tendrá un sistema para evaluar a su policía de cuadrante, de tal manera que ésta sea un elemento fundamental en la evaluación de los policías y cómo podrán subir de rango. Sheinbaum Pardo señaló que su llegada al gobierno es para hacer cambios profundos y terminar con la corrupción e inseguridad. Para 21 Noticias, Enrique Muñiz.